Al desplazamiento de electrones negativos a través de un conductor hacia los átomos con carga positiva se le conoce como electricidad. Los principales componentes de la electricidad son el voltaje, que es la diferencia de potencia entre dos puntos. La unidad de medida es el voltio, pero también podemos hablar de milivoltios o de kilovoltios. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es la cantidad de carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo a través de un punto concreto de un material conductor. ¿Qué es la corriente continua y qué es la corriente alterna? Llamamos corriente continua aquella en que los electrones circulan a través de un conductor siempre en el mismo sentido. La corriente continua siempre circula en el mismo sentido, siempre. Y la corriente alterna es aquella en que los electrones circulan a través de un conductor cambiando el sentido de la circulación en forma periódica. En la corriente alterna, los electrones se van desplazando, pero cuando cambian de polaridad, cuando van cambiando de polaridad, regresan y tienen un movimiento que va cambiando periódicamente. En la continua siempre va hacia el mismo sentido, y en la alterna no, van así y lo regresan, van y regresan. De tal forma que una representación gráfica de una señal analógica y digital es la siguiente. Aquí podemos ver gráficamente cómo es el comportamiento de una señal digital y cómo es el comportamiento de una analógica, pasando de positivo a negativo su comportamiento. En cambio, la digital siempre se maneja dentro del lado positivo, dentro de lo que corresponde a un gráfico. Este fenómeno, este comportamiento le permite tener ciertas propiedades que vamos a ir viendo en el transcurso del taller. De aquí se desprenden otros dos términos, que es la frecuencia. Y la frecuencia es el número de veces que la señal se repite en un segundo y se mide en hercios o sus múltiplos como kilohercios o megahercios. Es el número de veces que se repite la frecuencia en un segundo. Y dentro de la frecuencia tenemos lo que es el periodo, y es el tiempo que dura un ciclo completo de la señal antes de repetirse otra vez. Es el inverso de la frecuencia. En ese caso el periodo va a ser igual a 1 entre f y se mide en segundos. Entonces, como habíamos comentado, el periodo es el tiempo que se tarda para volverse a repetir un ciclo y se calcula en segundos. Aquí estamos viendo que viene y en este punto vuelve a empezar su ciclo. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una práctica para que veamos la diferencia entre una corriente analógica y una digital, cómo la polaridad de cada uno de estas corrientes si tienen un comportamiento diferente.